Buenas tardes. En este proyecto está conformado por tres compañeros: Kevin Mauricio Clavijo González, Miguel Ángel Sierra La Rota y Tomás David Lancheros Churk. En este video presentaremos la implementación de una base de datos distribuida utilizando PostgreSQL sobre tres máquinas virtuales CentOS conectadas mediante una red privada virtualizada. El objetivo de este proyecto fue aplicar los conceptos fundamentales de bases de datos distribuidas, especialmente la fragmentación horizontal, la distribución de datos entre nodos y la transparencia de acceso mediante consultas globales. Para ello, tomamos como referencia el esquema HR de Oracle, recreándolo en PostgreSQL y distribuyendo la tabla employees entre tres servidores independientes. A lo largo de la demostración veremos la configuración de red, la instalación del sistema gestor, la creación del esquema, la fragmentación de los datos y finalmente las consultas distribuidas que permiten reconstruir la información completa desde un nodo coordinador. En este proyecto implementamos una base de datos distribuida real, utilizando tres máquinas virtuales CentOS que están conectadas entre sí. Para esto partimos del esquema HR de Oracle, específicamente de la tabla employees, la cual contiene información de los empleados y sus departamentos. La idea principal consiste en dividir esta tabla en fragmentos mediante fragmentación horizontal. Cada fragmento se almacena físicamente en una máquina virtual diferente. Como resultado, ningún servidor contiene en totalidad la totalidad de los empleados, pero mediante mecanismos de coordinación que se pueden realizar mediante fragmentación horizontal es posible consultar toda la información como si existiera en una sola tabla centralizada. Esta arquitectura nos permite distribuir la carga de almacenamiento y procesamiento manteniendo las transparencias para el usuario final. Pasemos a la configuración de red. Antes de distribuir los datos fue necesario establecer la comunicación entre las máquinas virtuales. Cada máquina virtual fue configurada con dos adaptadores de red. El primer adaptador utiliza el modo NAT, que proporciona acceso a Internet y permite descargar paquetes y actualizaciones. El segundo adaptador utiliza una red host only, que crea una red privada exclusiva para las máquinas virtuales del proyecto. Asignamos direcciones IP estáticas a cada servidor para garantizar que las conexiones siempre utilicen las mismas direcciones. En pantalla observamos los comandos utilizados para crear y activar la interfaz de red. Posteriormente, verificamos la conectividad utilizando el comando ping. Las respuestas exitosas demuestran que los nodos pueden comunicarse correctamente a través de la red privada. Esta infraestructura será la base para la transferencia de datos y la ejecución de consultas distribuidas. Bueno, ahora vamos con la instalación de PostgreSQL, donde con la conectividad funcionando correctamente, procedimos a instalar la versión 16 en las tres máquinas virtuales. Primero agregamos el repositorio oficial de PostgreSQL para CentOS, después instalamos el servidor PostgreSQL y ejecutamos el comando initdb, que este paso es importante porque crea toda la estructura interna donde PostgreSQL almacenará las bases de datos, índices y registros transaccionales. Finalmente habilitamos y arrancamos el servicio utilizado dando systemctl, y la opción Enable garantiza que PostgreSQL se inicie automáticamente cada vez que el sistema operativo arranque. Al finalizar este proceso, los tres nodos cuentan con un servidor PostgreSQL completamente operativo. Bueno, posteriormente creamos el esquema HR de Oracle. Una vez instalamos el PostgreSQL en cada máquina virtual, se procede a recrear el sistema HR de Oracle. Sin embargo, no se recreó totalmente, se recrearon con nada más algunos datos, no se recreó totalmente. Sin embargo, digitamos algunos datos como los que se ven en la tabla, que insertamos algunos de los más importantes, de los primeros, y junto a unos nuevos registros que son los correspondientes a los integrantes del grupo. Este esquema es ampliamente utilizado con los fines académicos y que hemos usado durante el desarrollo de las clases, y para este proyecto utilizamos principalmente solo la tabla de Departments y Employees. En la tabla de Departments se almacenan los departamentos de la organización, como lo son Human Resources, contabilidad y demás, y la tabla de Employees almacena la información de los empleados, que tiene una llave foránea que se relaciona con el departamento al que pertenece el empleado. Creamos ambas tablas dentro de PostgreSQL, representando también las relaciones originales que están en el modelo original del sistema HR,
y insertamos los 11 departamentos y 22 empleados del ejemplo y pues junto a los otros registros. Aunque este modelo pues proviene de Oracle, no fue necesario utilizar el motor de Oracle Database, aunque se dimensionó como una opción. Sin embargo, decidimos usar Postgres y lo implementamos dentro de este. Pasemos a la fragmentación y distribución. En esta etapa aplicamos el concepto central del proyecto, la fragmentación horizontal. La fragmentación horizontal consiste en dividir una tabla en subconjuntos de filas según una condición determinada. En nuestro caso utilizamos el atributo Department ID. Los empleados pertenecientes a los departamentos 10, 20 y 30 permanecieron en la máquina virtual número 1. Los empleados de los departamentos 40, 50 y 60 fueron enviados a la máquina virtual número 2. Finalmente, los empleados de los departamentos 70, 80, 90 y 100 y 110 también fueron enviados a la máquina virtual número 3. Utilizamos copy-to para exportar cada subconjunto de filas a los archivos CSV. Luego, transferimos dichos archivos utilizando SCP a través de la red privada. Finalmente, utilizamos copy-from para cargar los datos en los nodos correspondientes. Y después de este proceso, cada máquina virtual almacena únicamente una parte de la tabla original. Ahora vamos con la configuración de conexiones remotas. Para que los nodos puedan interactuar información fue necesario habilitar las conexiones remotas de PostgreSQL. La primera capa de seguridad corresponde al firewall del sistema operativo. Por ello abrimos el puerto 5432, que es el puerto utilizado por PostgreSQL. La segunda capa corresponde al archivo postgresql.conf, donde aquí configuramos el parámetro listen addresses para permitir conexiones provenientes de otras máquinas. La tercera capa corresponde al archivo pghba.conf, que este archivo define qué usuarios y redes tienen autorización para conectarse. Agregamos la red privada utilizada por nuestras máquinas virtuales y configuramos autenticación mediante contraseña. Finalmente, asignamos una contraseña al usuario Postgres y reiniciamos el servicio. Con estas configuraciones, los servidores quedaron preparados para aceptar conexiones remotas seguras. Bueno, con esto, una vez habilitamos las conexiones remotas, tenemos que implementar el mecanismo de coordinación usando algo del motor que es Postgres FDW. La extensión de Postgres FDW permite acceder a tablas almacenadas dentro de otros servidores PostgreSQL como si fueran tablas locales. De esta manera, lo primero que se realizó fue la instalación de esta extensión. Luego registramos las máquinas virtuales remotas mediante la instrucción de Create Server, dentro de la cual definimos las credenciales necesarias mediante Create User Mapping. Finalmente, después de esto, creamos las tablas foráneas mediante el comando Create Foreign Table, así como un constraint. Estas tablas funcionan como los espejos lógicos de las tablas almacenadas en los otros nodos remotos, lo que nos permite trabajar con estas tablas desde la máquina virtual número 1 como si fueran tablas locales. Cuando una consulta accede a una tabla foránea, establece automáticamente una conexión con ese servidor remoto, ejecutando la consulta y devolviendo únicamente los datos necesarios que se digitan en la consulta. Esta funcionalidad nos permite trabajar con información distribuida sin tener que preocuparnos exactamente dónde están los datos, porque ya está definido los servidores donde se van a buscar. Por supuesto, todo esto se define mediante dos tablas, las cuales se llamaron dentro de máquina virtual 1 Employees F2 Remote y F3 exactamente igual Employees F3 Remote. Estas son las tablas a las que accede, mientras que en cada máquina virtual se llaman F2 normal, Employees F2, para diferenciar cada una. Pero cuando se le crea esta nueva tabla remote mediante la creación de Foreign Table, nos permite acceder a esas tablas mediante el acceso a este servidor desde la misma máquina virtual 1, desde la cual se van a coordinar las otras máquinas, porque la VM1 es la que apunta tanto a VM2 y a VM3. Vayamos con las consultas de demostración.
Para validar el funcionamiento del sistema, realizamos varias consultas distribuidas. La primera consulta cuenta cuántos empleados existen en cada nodo. Utilizamos Union All para combinar los resultados obtenidos desde las 3 máquinas virtuales. El resultado demuestra que los 22 empleados fueron distribuidos correctamente entre los fragmentos. La segunda consulta realiza una reconstrucción lógica de la información combinando datos de empleados y departamentos. Cada nodo ejecuta localmente su correspondiente operación join y envía únicamente los resultados al coordinador. Posteriormente, el coordinador combina toda la información mediante Union All. Desde la perspectiva del usuario, obtenemos una sola tabla integrada, aunque los datos se encuentran físicamente distribuidos en 3 servidores diferentes. Este comportamiento demuestra el principio de transparencia de distribución, uno de los objetivos fundamentales Por de las último, bases vamos de con las datos conclusiones, distribuidas. donde primero pudimos identificar que el proyecto permitió implementar exitosamente una base de datos distribuida funcional utilizando PostgreSQL y 3 máquinas virtuales CentOS. Segundo, se verificó la propiedad de completitud, ya que la unión de los 3 fragmentos permite recuperar la tabla original completa. Tercero, también se verificó la propiedad de disjunción, puesto que ningún empleado se encuentra repetido en más de un fragmento. Cuarto, la propiedad de reconstrucción se cumple gracias al uso de Union All para recomponer la información distribuida. Quinto, la transparencia de distribución se logra mediante Postgres FDW, permitiendo acceder a los datos sin conocer su ubicación física. Sexto, finalmente la autonomía de los nodos se mantiene porque cada servidor puede operar inmediatamente y responder consultas locales. Entonces, con este proyecto se demostraron de forma práctica los principales conceptos teóricos de las bases de datos distribuidas. Muchas gracias por su atención.